¿les parece si comenzamos? Pablo, ¿estás pronto? ¿Estás listo? Bien, bueno, bienvenidos a esta tarde de jueves. Tenemos hoy con nosotros, a Pablo Seriani, de la Universidad Nacional de Lanús, quien tiene reconocida trayectoria en la temática migratoria en nuestro país, es una figura clave en la historia de la construcción de la política de legislación migratoria en nuestro país. Realmente es un honor tenerlo con nosotros en el Instituto de Derecho Migratorio y Derecho al Refugio del Colegio de Abogados de Rosario, el cual presido. Estamos con algunos compañeros y compañeras también del equipo. Actualmente somos 21 participantes. Si les parece, damos comienzo a esta charla sobre política migratoria en Argentina. En el encuentro pasado con Diego Morales del CELS, cerramos justamente con esta problemática, quedó pendiente en el tintero, y conversando con Pablo, vimos, bueno, justamente propuso este tema para cubrir de parte de él en este ciclo de charlas sobre regulación migratoria en Argentina y repensando la regulación migratoria en Argentina, luego de la reciente derogación del DNU 70 del 2017, el cual hemos celebrado en diversos espacios de trabajo y de promoción y protección de los derechos de las personas migrantes. Así que bueno, Pablo, es realmente un gusto contar con tu presencia. Agradecemos muchísimo que nos dediques y nos regales este tiempo. Sabemos que tu agenda siempre es muy, muy ajustada, pero bueno, para nosotros realmente poder nutrirnos de toda tu experiencia, conocimientos y visión en relación a ello, a esta temática que nos atañe, es importantísimo. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias, y acá estamos atentos a tu intervención. Si les parece, las preguntas o intervenciones las dejamos para el final de la presentación de Pablo, por una cuestión de orden y organización, y también según lo sugerido. Así que bueno, Pablo, bienvenido, te escuchamos, tu visión sobre este tema tan relevante y tan vigente. Bueno, muchas gracias, Paula, y gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer poder participar de este ciclo de charlas que están organizando, que son tan importantes. Nunca son pocas, nunca son muchas, al revés, ¿no? Siempre necesitamos más y más de este tipo de actividades, dialogar, pensar colectivamente, buscar soluciones, analizar la realidad, porque bueno, sabemos que aquí o en cualquier otro lugar, ¿no? Esta temática implica sobre todo pensar en muchas personas, primero que han tenido que dejar sus países por diferentes razones, pero luego que en el lugar en el que van enfrentan retos, problemas, distintas vicisitudes o incluso múltiples modalidades de rechazo, etcétera, pero también están los otros procesos y los otros procesos de integración positivos, digo, independientemente de lo que supone la migración y el desarraigo, y muchas veces cuando esos procesos están, tiene que ver con que hay una serie de elementos detrás, ¿no? de políticas, de normativas, de programas de distintos actores, ¿no? Entonces, un poco la propuesta es hablar de eso, continuando un poco los análisis que se habían hecho en las actividades anteriores, y particularmente la anterior, la de Diego Morales, que se centró más en el marco normativo, y bueno, nos parecía bien continuar abriendo un poco la lente, tratando algunos temas de legislación, pero sobre todo ver un poco de manera más amplia la idea de política pública, ¿no? De política migratoria desde una perspectiva de política pública, ¿no? Y con los diferentes enfoques o temas que eso implica. Voy a tratar de hacer una presentación breve, ¿no? Más así de introducción de charla. Hay muchas personas que ya vi por ahí que están presentes, que saben muchísimo de este tema, y la verdad que me parece que puede ser mucho más rico una conversación, un diálogo de ideas, de propuestas sobre el tema. Entonces mi idea es hablar un ratito y luego conversar, ¿no? Que siempre es mucho más rico que lo monologado, diríamos. A ver, un poco yo le decía a Paula que me parecía interesante hablar de algo que muchas personas venimos diciendo. La verdad que no voy a decir nada muy, muy novedoso ni original, porque
son reflexiones que compartimos con muchas personas que trabajan este tema, tanto en Argentina como en otros países, y que venimos diciendo en diferentes espacios o a través de diferentes maneras, por escrito, oralmente, en acciones, en fin, en proyectos, en la militancia, ¿no? Porque en definitiva todo esto tiene que ver con la transformación social. A ver, voy a partir por un poco unos antecedentes que de alguna manera seguramente ya fueron abordados en otras actividades, para luego ver esta idea del modelo para armar, ¿no? Que de qué estamos hablando cuando hablamos de política migratoria y modelo para armar. Lo primero es destacar muchas cosas positivas, y a veces cuando uno piensa todo lo que falta o todos los problemas que hay en Argentina o en la región en este tema, es difícil hablar de muchas cosas positivas, pero por lo menos en mi experiencia personal, y seguro compartido por muchas otras personas, cuando pensamos el escenario regional, y ni hablar del escenario mundial, e identificamos cuáles son los principales problemas en cada lugar, uno tiene la tendencia a decir, wow, en Argentina en algunas cosas hemos avanzado y mucho, independientemente que hay enormes retos, muchísimos retos, algunos estructurales, otros más coyunturales, y sin lugar a dudas, para cada persona que está en una situación de vulnerabilidad, para cada persona migrante o refugiada en Argentina que está en situación de vulnerabilidad, todo lo avanzado puede ser interesante, pero necesita soluciones urgentes, ¿no? Entonces, no invisibilizo eso cuando digo que igual hay algunos elementos positivos a destacar. Primero, sobre todo, lo que tiene que ver tal vez con un marco constitucional que sigue vigente, ¿no? Y es un país que no ha reformado para mí una esencia en términos de derechos, a pesar de que ha habido muchas reformas en la Constitución, en el sentido de tener una Constitución que reconoce los mismos derechos a toda persona que habita en el país. ¿Sí? Hay muchas constituciones en varios estados donde el catálogo central de derecho es los nacionales, las personas que tienen la nacionalidad de ese país, ¿no? Y después, bueno, ver cómo es el trato a personas extranjeras. Aquí, todavía hoy, la Constitución sigue hablándoles a quienes habitamos aquí, ¿no? Sin establecer distinciones en ese sentido, y luego refuerza incluso la igualdad de derechos entre nacionales, personas nacionales o aquellas que nacieron en otros países pero que residen en Argentina, ¿no? Pero luego, sobre todo, me quiero detener 3 minutos en la ley migratoria actual. Digo, es una ley, yo siempre digo que para mí es la primera ley democrática de Argentina, más allá que hablamos a veces de la ley Avellaneda, esa ley del siglo XIX, de 1876, pero cuando existía esa ley, el Parlamento que aprobó esa ley fue elegido por muy pocas personas de la sociedad argentina, y muy pocas personas tenían el derecho a votar. Entonces, en términos democráticos, es difícil igualar marcos normativos de aquel momento con los de ahora. No es del todo universal en ese sentido la representación de un parlamento, del Parlamento argentino, y esto después lo voy a mencionar, pero porque las personas migrantes que viven acá no pueden ser parte del proceso, todavía lamentablemente, del proceso básico de una república representativa por el cual quienes votan y aprueban las leyes, que luego se aplica a toda la comunidad, a todos las y los habitantes, no todas las personas pueden participar de ese proceso, ¿no? Aún así, digo, la ley actual es una ley aprobada luego de un proceso participativo que llevó años, casi un ejemplo en términos de participación social e institucional muy variada, que fue debatida en muchos ámbitos, que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos de Argentina en ambas cámaras del Congreso. Es una ley que reconoce por primera vez en el mundo que migrar es un derecho humano, y no es poco, digo, más allá que luego uno puede debatir, bueno, en la práctica, ¿qué significa? ¿No? ¿Cuánto ese derecho que reconoce nuestra ley migratoria se encarna luego en las personas y en la posibilidad efectiva de entrar, de permanecer, de tener un permiso de residencia? Y hay toda una serie de retos, pero igual ese reconocimiento normativo, como primero a nivel mundial, no es poco, ¿no? Más todo un catálogo de derechos que reconoce la ley en condiciones de igualdad, la obligación del Estado de alguna manera de facilitar la regularización migratoria como primera respuesta a la irregularidad migratoria. En fin, son muchas piezas que uno puede señalar como pasos hacia la construcción de un modelo diferente, ¿no? De política migratoria, ni hablar en cuanto a lo que era
la etapa previa, ¿no? La ley de la dictadura militar, y antes la migración regulada por decretos, diferentes decretos de gobierno de facto. Bueno, en fin, no me voy a meter con todo el proceso histórico porque me quedaría mucho tiempo con eso. ¿Sí? Pero bueno, son piezas interesantes que uno puede encontrar, identificar, como para pensar un modelo de política migratoria o de respuesta a la movilidad humana que tiene elementos interesantes en términos democráticos, en términos de garantía de derechos, etcétera, etcétera, que va como en un camino hacia la posibilidad de pensar un paradigma diferente, ¿no? En términos en un contexto global donde el paradigma central sobre todo tiene que ver con el control o con la mirada de la migración como un problema, como una amenaza, como un peligro, en fin, y todo lo que ustedes saben muy bien. No quiere decir que no tenga partes de esa mirada, la legislación migratoria lo tiene, ¿sí? Digo, hay toda una serie de debilidades o desafíos dentro de la propia ley, pero son algunos pasos, no son piezas, por eso hablo de esta idea de modelo. Ahora, pensar realmente una política migratoria, una política de movilidad humana que regule el tema de la movilidad humana en un país como Argentina, con ese marco constitucional, con la historia de movilidad y el presente de movilidad que tiene, y plantearlo como un enfoque, desde un enfoque de derechos humanos en toda su esencia, digo, en todas las dimensiones que realmente implican un enfoque de derechos humanos, ¿no? De todos los puntos, de toda la parte de diagramación, de implementación, de objetivos, todas las aristas que supone integrar en su totalidad el enfoque de derechos humanos a una política de movilidad humana, ¿sí? Evidentemente hay toda una serie de elementos que es preciso pensar y que es preciso señalar para continuar con ese proceso, ¿no? Ese proceso de construcción de un modelo completo, armonioso, coherente, integrado, etc. El primero, como punto de partida de estas piezas que para mí faltan, más allá que uno encuentre ejemplos puntuales, pero que todavía no terminan de formar esas piezas, cada una de esas piezas, es el de la lente que utilizamos en términos de definición de una política pública para mirar las migraciones, ¿no? Y siempre decimos permanentemente, digo, hay consenso seguramente casi universal de que las migraciones es un fenómeno multidimensional, ¿sí? Que detrás de un proceso de desplazamiento de población, o de cada persona, de cada grupo humano, de cada grupo familiar incluso, lo podemos mirar desde muchas lentes sociales, desde lo familiar, desde lo laboral, desde la salud, desde la educación, de lentes vinculadas a conflictos, múltiples formas de violencia desde el ámbito doméstico, a violencia en un conflicto armado, a violencia de persecución a ciertos grupos, violencia de género, conflictos vinculados a modelos, a sistemas económicos, a modelos de explotación, modelos de control social. Las dimensiones son infinitas casi. ¿Cuánto de una política migratoria refleja esas dimensiones, ¿no? Entonces, un primer elemento tiene que ver con pensar una política pública que incluya en su diseño, en pensar los objetivos, en pensar los actores los actores institucionales, digo, que lo tienen que implementar, los mecanismos, los procedimientos, etcétera, las capacidades, los recursos en todo sentido, supone, ¿no?, que en todos esos elementos incorporar esa multidimensionalidad, ¿no? Esto es básicamente lo que hablamos con una política migratoria integral, es decir, que efectivamente esas múltiples dimensiones, que son la esencia de la movilidad humana, y que es finalmente la vida misma, y la realidad misma que hay que regular, ¿sí?, estén incorporadas, ¿no? O sea, que no sea, bueno, las migraciones son estos 10 temas, bueno, yo voy a tomar uno solo, y voy a armar la política sobre ese tema, como suele pasar en muchos países, que miro la migración como un problema y nada más, o como una amenaza a la seguridad nacional y nada más, y armo una política pensando enfrentar en esa amenaza, con las consecuencias que sabemos que eso tiene luego en las herramientas que la política esa pone en práctica, ¿no? Centros de detención, campos de personas detenidas, deportaciones, abusos de todo tipo, exclusiones en el acceso a derechos más elementales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es esto, este carácter integral, que incorpore todos estos elementos a la política migratoria.
la integralidad al mismo tiempo se complementa con lo holístico. No es meter todas las partes y listo, sino que esas partes se coordinen entre sí. Entonces, si la lente o la dimensión del trabajo, por ejemplo, y la política en materia de empleo es parte de la política migratoria, evidentemente eso no va a convivir armoniosamente, pacíficamente, si la parte que tiene que ver con que la persona tenga derecho a trabajar, y por lo tanto que tenga un permiso de residencia, va en el sentido opuesto. Si hay un mecanismo para que las personas no accedan al permiso de residencia, no solo estoy pensando en el RADEX, de implementado hace unos años, sino en otros contextos, donde era casi imposible acceder a la residencia, evidentemente el plano laboral va a ir en una dirección opuesta, o muchos otros planos, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ¿no? de este carácter holístico, ¿no? De la coordinación entre las partes. Esto supone, por lo tanto, una mirada intersectorial, un abordaje interinstitucional e intergubernamental. ¿Sí? Intersectorial en el sentido de la política migratoria no es solo permitir que una persona entre al territorio, de otorgarle un permiso de residencia y eventualmente evaluar infracciones y eventualmente imponer algún tipo de sanción frente a algún tipo de infracción. La política migratoria son todos los demás temas también. Entonces, lo primero es, para mí la política migratoria es un conjunto de políticas públicas. Pensar realmente una política migratoria integral es un conjunto de políticas públicas. Dentro de ese conjunto, un elemento es la movilidad, ¿sí? El factor movilidad, ingresar, permanecer y eventualmente salir. Listo. ¿Sí? Y eso le corresponde a lo mejor a un organismo, la Dirección de Migraciones, y a otros RENAPER, eventualmente a algunos otros que están en frontera, poco más allá que eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las otras dimensiones? Esas son también parte de ese conjunto de políticas públicas que deben hacer a esa política migratoria integral. Entonces, la política laboral tiene que ser parte de esa política integral, la política educativa, la política de género, la política de infancia, la política de coordinación entre los estados, entre Estado federal y las provincias, entre provincias y gobiernos locales. En fin, hay toda una serie de vivienda, de salud, protección social, seguridad ciudadana, participación ciudadana, en fin, los temas son infinitos, son tan largos como las políticas públicas dirigidas a la sociedad. Finalmente la población migrante es parte de la sociedad, ¿sí? Parte de esa comunidad, parte de los y las habitantes de la que habla nuestra Constitución, y por lo tanto las políticas tienen que visibilizar esa parte de la sociedad y planificar cómo esas políticas llegan a esa parte de la población, cómo esa parte de la población está incluida en los objetivos de esas políticas y en la implementación de esas políticas. ¿Sí? Entonces, repito una y otra vez, esas políticas públicas para mí son tan parte, o deben ser tan parte de la política migratoria, como aquella dirigida a otorgar un permiso de residencia, o un permiso de ingreso en un puesto fronterizo. ¿Sí? Son tan parte de la política migratoria como esa. ¿Sí? Y lo digo una y otra vez porque siempre terminamos de hablar de política migratoria, estamos pensando en la residencia. Autoridad migratoria, estamos pensando en otorgar la residencia. Bueno, no, la verdad que si pensamos la política migratoria desde esta lente multidimensional, con todos estos actores, finalmente, en términos de actores institucionales, también tenemos que pensar con esa amplitud, ¿no? Para justamente no naturalizar una mirada más sesgada, ¿sí? Y no naturalizar que a lo mejor toda una serie de organismos no tienen mucho que hacer en materia migratoria cuando claramente lo tienen que hacer. ¿Sí? Esto no implica que, que haya toda una estructura dentro de cada organismo. Lo que tiene que ver es que las políticas públicas que integran este conjunto vean a la población en su totalidad, por un lado, y vean la particularidad de cada grupo poblacional que integra la sociedad argentina. ¿Qué necesidades particulares puede tener? ¿Qué características puede tener? Para pensarlas en el proceso de que la política llegue a esas personas, incluirla en los objetivos de esas políticas, ¿sí? Todas siempre de un enfoque de derechos, ¿no? El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al empleo, a la protección en el empleo, la protección social, el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Y con esa misma lógica transversal, la mirada interseccional, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esa población? Ya en el caso de niños, niñas y adolescentes, en el caso de mujeres, en el caso de personas de la diversidad sexual, de personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que al mismo tiempo tienen determinado origen étnico, determinado color de la piel, porque sabemos que muchas veces
esas omisiones o los problemas que pueden enfrentarse se sufren o se tienen de manera particular a través de estas características, ¿no? Esta respuesta como más integral, coordinada, etcétera, supone, por lo tanto, que el diseño y la implementación del conjunto de estas políticas, ¿no?, se tiene que dar de manera coordinada de manera horizontal entre todas las áreas de un mismo gobierno, intersectorialmente, como vertical, ¿no? O vertical empiece desde donde uno quiera empezar, pero digo, gobiernos municipales, gobierno provincial, gobierno nacional, y al mismo tiempo en los gobiernos municipales, en los gobiernos provinciales, esa horizontalidad de articulación. Es muy interesante que cada vez más algunos gobiernos municipales, algunos en Argentina, en otros países han avanzado bastante más en este sentido, han creado áreas de migrantes, oficinas que se ocupan del tema de migrantes. Eso es muy interesante. Ahora también eso debe irrigar de la misma manera, de esa lógica transversal, horizontal, las políticas municipales de vivienda, de trabajo, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay ejemplos interesantes en ese sentido, ¿no? Entonces, por un lado, esta lógica como más federal, pero al mismo tiempo que vaya permeando en cada nivel de gobierno. Otro elemento es la información. Digo, todavía en Argentina hay muchos retos en materia de información para que ese conjunto de políticas públicas que deben formar la política migratoria integral estén basadas sobre la realidad. Tengan en cuenta, tengan indicadores claros en todos los temas de cuál es la situación de la población migrante que integra nuestra sociedad. En qué medida tiene indicadores que dan cuenta de unos problemas específicos en materia de acceso a salud, en materia educativa, o en materia laboral, o en materia de accidente de trabajo, o de igualdad de género, de violencia de género, o muchos otros temas, ¿no? Y eso implica que los procesos de recolección de datos de cada una de estas políticas tienen que incorporar la variable migratoria, ¿sí?, para identificar esas necesidades, para evaluar ese proceso de inclusión social de la población migrante que empieza a ser parte, que va llegando y empieza a ser parte de nuestra sociedad, para ir evaluando como una lógica evolutiva en el sentido de mejora de la calidad de vida, ¿no?, de una mayor inclusión social a la sociedad en la que llegó, a partir ¿no?, de ir evaluando cómo mejora sus ingresos, mejora las condiciones laborales, mejora el acceso a la vivienda, mejora en términos educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para eso hace falta toda una serie de herramientas de medición, pero luego de que esa medición nos permita identificar problemas, identificar obstáculos e ir diseñando soluciones en ese sentido, ¿no? Digo, en cada una de las áreas, por ejemplo, no sé, claramente van a salir indicadores en materia educativa y en materia de acceso al empleo vinculada a la formación educativa. ¿Por qué? Porque hay cuellos de botella en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de títulos en el ámbito educativo, con que las personas que están preparadas para determinado trabajo o determinada profesión puedan efectivamente realizar eso, insertarse laboralmente en el ámbito en el que se preparó. En tema de vivienda, el sistema de alquileres, de garantías para alquilar, hace muchas veces casi imposible acceder a una vivienda, arrendar una vivienda. Solo menciono dos ejemplos de muchos otros, que con información, con evaluación, es posible ir identificándolo, con procesos participativos, evidentemente también se identifican esos problemas, para ir buscando soluciones. Algunas piezas más, y con esto voy, luego ya cierro. Adecuación del marco normativo, todavía, yo dije que la ley migratoria necesita revisar algunas cosas que en su momento cuando se aprobó tal vez no se tenían en cuenta. Pongo un solo ejemplo. El tema niñez está prácticamente ausente de la legislación migratoria. Tal vez en ese momento no había tanta visibilidad sobre el tema de derechos de la infancia en materia migratoria, en contexto migratorio. Hoy ya hay mucho más elementos en el ámbito del sistema interamericano, universal de derechos humanos, por ejemplo, para incorporar adecuadamente la niñez y sus derechos, o un enfoque de género y muchas otras cosas. Pero también en esta lógica como más multidimensional, hay otras leyes para revisar. La ley de empleo público en Argentina dice que todavía hoy que hay que ser argentino o argentina para acceder a un empleo público, y que eventualmente si es una persona migrante hay que buscar la excepcionalidad para que pueda ocupar un puesto en la administración pública. ¿Sí? Hay que reformar procedimientos administrativos, no solo el migratorio, que todavía requiere varias reformas, como lo vimos lamentablemente cuando en los últimos años hubo varias separaciones de familia a partir de deportaciones y donde no había ninguna visibilidad a los derechos de la niñez, o que pueda escucharse a un niño o una niña que va a ser separado de sus padres, que haga una evaluación. Solo un ejemplo de vuelta de varias cosas que podrían
dar lugar a reformas de los procedimientos administrativos. Mencionaba como algo positivo de la ley la regularización y esta función del Estado de facilitar la regularización. Creo que hay que profundizar bastante más la discusión sobre eso. Es algo que repito una y otra vez. Hay que empezar a mirar cada vez más la regularización como una obligación de las personas que residen en el país, como una obligación básica del Estado, como un piso mínimo del cual no se puede bajar. Es un punto de partida de niveles mínimos de inclusión social. ¿Sí? Si un Estado no facilita la regularización, para mí es casi un acto de exclusión social por omisión, ¿no? De marginación social, ¿no? Entonces, el Estado tiene que entender que la regularización es un paso imprescindible, y esto supone revisar. Yo entiendo que ahora, por suerte, ha ido mejorando bastante lo que es algunas cosas del procedimiento migratorio, la eliminación de varias trabas generadas en la gestión anterior, los costos, bueno, todas las lógicas más perversas que tenía el RADEX en un sentido más de lógica de obtención de ganancias más que otra cosa, más que facilitar la regularización, en fin, toda una serie de cuestiones. Entre esos avances está lo de la precaria automática, pero todavía hay retos en cuanto a los tiempos con los cuales una persona tiene la precaria, los pasos que tiene que dar para probar que no tienen el dinero suficiente para pagar una residencia, ¿no? Por eso yo en algunas instancias decía, el principio tiene que ser la gratuidad, que no haya invertir en la carga de la prueba. En todo caso, que los costos de los trámites de residencia sean para empresas donde incorpora, ¿no? Donde hay una lógica como muy de esta idea de fin de lucro en todo caso, ¿no? ¿no? Y empresas con determinadas, no estoy hablando de una pequeña pyme, no estoy hablando de otras variables, migraciones puede tener, ya con multas a empresas, multas a aerolíneas, muchas a líneas aéreas, hablando de aerolíneas argentinas, líneas aéreas en general, o a otras, ¿sí? Ya es una fuente de ingresos enorme, si se trata de eso. Ahora, si la regularización es una herramienta de inclusión social básica, casi no tiene que haber discusión, la persona no debería verse en el lugar de conseguir la documentación necesaria para probar que no tiene los ingresos mínimos para eso. Me parece que se puede pensar ahí algo en ese sentido. 2, 3 temas y cierro. Además de la política de inclusión social, y que debe atravesar muchas otras políticas públicas que componen la política migratoria integral, ¿no? Habla de educación, habla de trabajo, de alquiler, entre otras cosas, Argentina se merece, por su historia, una política de integración intercultural. Yo creo que todavía no la hay, no la ha habido, y esto va más allá del tema migratorio, ¿sí? Una política de integración intercultural visibilizando de una vez por todas en todas sus dimensiones la diversidad cultural que forma la sociedad argentina, ¿sí? Incluso previo a la formación del Estado Nacional. ¿No? Estoy pensando en la población indígena, la población afrodescendiente, ¿no? Y luego las distintas flujos migratorios que han llegado a distintos lugares. De Europa, sí, claramente, pero también de Asia, también de África, también de otros países de América Latina, del Caribe, etc. Y desde el origen, ¿no? De Medio Oriente, y sin lugar a dudas en las últimas décadas de América Latina, del Caribe y de población africana, pero también de China, también de Corea. Cómo esto se ve reflejado en políticas concretas, esa diversidad cultural. ¿Dónde uno lo encuentra? Además de la realidad, que es central eso, en términos de política pública. ¿Sí? Está reflejada en todos los actores, en todas las profesiones, en todos los empleos, en los medios de comunicación, transmitiéndonos la información. No estoy hablando de las tapas que intentan mostrar al inmigrante como un problema o como alguien que debe tener menos derechos, como el programa de Intratables hace un par de días, y tendrían que poder vacunarse, cuestiones que uno no puede creer que todavía en prime time se digan esas cosas en un país con 160 años de inmigración incesante, ¿no? Esto da cuenta de que hay cosas que todavía no están. ¿No? Y sobre todo que no están en espacio, ¿no? Los migrantes, ¿cuán distinto sería si la población migrante, como la población indígena, como la población afrodescendiente, estuviera en todos los ámbitos, estuviera comunicándonos, estuviera informándonos, estuviera
en todo el ámbito social, cultural, deportivo, político, etcétera, como reflejando finalmente la diversidad que es en el terreno de nuestra sociedad, ¿no? Y lamentablemente eso no es así, y esto requiere toda una serie de políticas públicas para transformarlo, ¿no? Para transformar todos esos ámbitos que son parte de nuestra sociedad. Y también, complementariamente, una política de Estado contra la xenofobia y el racismo. Y cuando hablo de política de Estado, no es solo un programa, no es un plan de acción, etcétera, es una política de Estado, que requiere como punto de partida el compromiso de todas las fuerzas políticas y muchas fuerzas sociales, etcétera, de nuestra sociedad, para justamente comprometerse a erradicar la xenofobia en nuestra sociedad. Plan, política de Estado para erradicar la xenofobia en 2030, 2035, pongan el número, el año que quieran, no muy lejos, aunque esto es un proceso largo, evidentemente, pero es un proceso largo al que hay que llegar construyéndolo todos los días con toda una serie de herramientas, ¿sí? Y que es transversal a muchas políticas públicas y que es transversal a todos los actores del Estado, a todos los niveles de gobierno y a muchos otros actores de la comunicación, del ámbito laboral, de los ámbitos económicos, del ámbito de la salud, etcétera, 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 ¿no? Pienso incluso deberíamos hasta pensar, no sé, una suerte como la ley Micaela, en términos de género, que es imprescindible, una ley Marcelina, por ejemplo, por Marcelina Meneses, con sus hijos asesinados por la xenofobia tremenda que sufrimos a fines de los 90, bueno, que obligue a la capacitación en materia de xenofobia, racismo, pero una capacitación profunda, permanente, ¿no? Ok, listo, hicimos una actividad sobre sensibilización de la xenofobia, listo, cumplimos. No, política de Estado, un compromiso serio de todos los actores de no crear divisiones entre integrantes de nuestra sociedad por el lugar del que prevenimos, o del que provenimos, o por el color, o por el, etcétera, etcétera. Tiene que haber cambios en el discurso, incluso de las más altas esferas del Estado. ¿Sí? Yo digo una y otra vez, tal vez es algo simbólico, no es tan relevante, pero las autoridades que hablan de los argentinos y argentinas, los argentinos y argentinas, los argentinos y argentinas, los 45 millones de argentinos, diría, no sé, tal vez un cambio no tan difícil, 45 millones de personas que habitan en Argentina, 45 millones de habitantes que conforman la sociedad argentina, y casi que hasta se podría ir un poco más, ¿no? Y decir, bueno, y que algunas han nacido aquí, otras han venido de otros lados, a trabajar, a comprometerse por el futuro de nuestra sociedad. Podría hacer un esfuerzo ahí en el cambio del discurso. Participación política. No puede ser que todavía tengamos un código electoral que en el siglo XIX decidió que las autoridades nacionales en el Congreso, presidenta, presidente, etcétera, etcétera, solo la van a elegir las personas argentinas. Que aun si uno vive aquí 10 años, 20 años, 50 años, si no obtiene la nacionalidad argentina, no puede elegir a las autoridades principales del Estado nacional, ¿no? Del Estado federal. Esto tiene que cambiarse. En la práctica hay una ciudadanía real, en el territorio, en el barrio, en la comuna. Las y los migrantes son parte de movimientos sociales, de empresas, de emprendimientos, de cooperadoras escolares, de alumnos y alumnas, de la sociedad misma. Sin embargo, eso no se ve reflejado en el modelo de ciudadanía formal, pleno, que tenemos en nuestro marco normativo y que no permite participar en muchos ámbitos, pero ni siquiera en el mínimo, en el elemental que tiene que ver con el proceso de elegir representantes, o de ser elegido o elegida, ¿no? Sí pasa a nivel local en muchos lugares, pero no, lamentablemente, a nivel nacional por ahora, y no es casual. Creo que habla de estos retos, y muchos otros que no mencioné, pero de estos retos, ¿no? De una falta de política de Estado de integración, una falta de política de Estado contra la xenofobia y el racismo, etc. Y último tema, ningún país va a poder lograr muchos objetivos en varias de estas dimensiones solo, ¿no? Es un fenómeno internacional por esencia, y esto requiere también procesos regionales, articulación, etc. Así como comencé hablando de Argentina, a nivel regional, sobre todo sudamericanos, habían logrado algunos avances, algunos muy interesantes, el acuerdo de residencia del Mercosur, entre otros,
Pero hoy estamos en un escenario un poco más complejo, de falta de consensos básicos, de retrocesos muy preocupantes en algunos países de la región. Entonces, ahí hay como desafíos importantes de reencauzar el diálogo político en la región, de volver a principios elementales que se habían adoptado, de no criminalización, de lucha contra la xenofobia y el racismo, de igualdad de derechos, de regularización, de la no imposición de trabas o obstáculos para el ingreso al territorio como visas u otro tipo de cosas. Hay que retomar eso. Y hay que, no diría empezar, porque tal vez es como demasiado, pero de alguna manera incorporar ya de vuelta como un plan o política regional en el tema migratorio, una discusión un poco más seria sobre las causas de la migración, ¿no? Que por lo general ha quedado bastante ausente de cualquier proceso regional y discusión. Más allá que transformemos las sociedades de destino, si no se transforman los problemas estructurales de desigualdad, de violencia, etcétera, que sigue generando desplazamiento, estamos yendo como siempre atrás, ¿no? Entonces me parece que eso requiere también Está bien, tal vez es un contexto muy difícil para pensar en esto, ¿no? Y sin duda cuando todavía estamos en un contexto de pandemia y de un deterioro de las condiciones sociales de las poblaciones de la región muy fuertes, incluida la Argentina, que perfectamente puede dar lugar en la región a mayores desplazamientos, con mayores niveles de vulnerabilidad y con, tal vez, mientras no se avance en este tipo de mirada más integral, con tal vez más rechazos a ese mayor desplazamiento, ¿no? Más rechazos en las sociedades receptoras, también muy afectadas por el contexto de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, tal vez no es el mejor escenario, pero eso no quiere decir que no haya que encarar estos desafíos. Bueno, dejo acá, creo que hablé más de lo que pensaba, así que perdón si me extendí, pero bueno, creo que igual tenemos bastante tiempo para charlar. Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias por este abanico de ideas para nutrirnos y pensar un poco a futuro. Me parece que esta construcción es colectiva y estos intercambios constantes creo que suman mucho. Así que bueno, esperemos que este granito de arena pueda aportar también de lo que estaremos abordando hoy, ya que contamos hoy con tu presencia acá en el Instituto, el Colegio de Abogados de Derecho Migratorio. Bueno, ahora en breve, si les parece, podemos abrir algunas preguntas. Yo acá me quedaba con algunas cuestiones que vos habías mencionado, Pablo, y lo que veía, quizás no todos lo conocen y no todos no conocen alguna parte de la normativa internacional o de lo que se viene trabajando a nivel internacional, que de hecho es un poco los espacios donde nos conocimos en aquel entonces, creo 2007, 2008, Pablo. Como quizás algunos de ustedes sepan, en diciembre de 2018 se firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Como consecuencia de lo que es la crisis que estaba sucediendo a nivel de Europa, les comparto acá en pantalla para que miren algunas cuestiones. En el Mediterráneo, además, el conflicto en Siria, etcétera, etcétera, como un decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Me acuerdo que, Pablo, vos tenías la foto del niño sirio, y me disculpo que no recuerdo su nombre, ¿la tuviste o la tenés todavía en tu celular? Fallecido en las costas, en el mar Mediterráneo, costas europeas, en el mar Mediterráneo. Aylan Kurdi. Aylan Kurdi, ahí va. Y bueno, esa es una imagen histórica de la situación lamentable que estaba ocurriendo y que sigue ocurriendo actualmente. Entiendo, Pablo, que vos estáis trabajando también en estos temas. Entonces, bueno, se firmó en diciembre de 2018 este acuerdo no vinculante a nivel internacional, que se titula Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y también se firmó otro acuerdo, Pacto Mundial sobre Refugiados. ¿Okay? Son acuerdos no vinculantes a nivel de Naciones Unidas, que llevaron 2 años de construcción colectiva a nivel global. Me gustaría saber, Pablo, un poco tu opinión respecto a ello luego. Pero la idea de estos acuerdos es la primera vez, digamos, a nivel internacional, que en un tema tan sensible como las migraciones internacionales, los países y las sociedades, los gobiernos y sociedad civil
dentro de todo pudieron ponerse de acuerdo luego de bastantes intercambios y discusiones y demás, en relación a algunos lineamientos que quieren de aquí a los próximos años tener en cuenta como eje, como foco, como horizonte. Y este pacto venía ya también de, digamos, traía como base lo que fue la Declaración de Nueva York de 2017, y por otro lado también la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que en su último objetivo habla de esto justamente que Pablo mencionaba, de las alianzas mundiales, y ahí se habla del tema migratorio. Aguarden que sé donde tenía yo abierto el tema de la Agenda 2030. Entonces, bueno, la Agenda 2030 y esta Declaración de Nueva York dan como resultado este acuerdo internacional que tiene una serie de principios rectores y tiene 23 objetivos. Estos que ven aquí en la pantalla son los principios rectores que justamente, como bien mencionaba Pablo, deberían ser, en relación a toda acción estatal y demás, tenidos en consideración como norma básica, ¿no? Centrarse en las personas, no se olvidan de la soberanía nacional, por otro lado, cooperación internacional, lo que mencionaba Pablo, Estado de Derecho y garantías procesales, desarrollo sostenible. Ahí dice que el pacto se basa en la Agenda 2030, donde se reconoce que la migración es una realidad pluridimensional, como también bien mencionaba Pablo y demás. Y aquí sí, también en relación a lo que Pablo muy bien apuntaba, se menciona el enfoque, bueno, de derechos humanos, el interés superior de las niñas, y la ONU todavía no tiene lenguaje inclusivo, y también, bueno, perspectiva de género, y también un enfoque pangubernamental y pansocial, en donde justamente la idea es que con este pacto mundial lo que se quiere es que se bajen todos estos lineamientos o acuerdos y demás a nivel nacional con planes nacionales del pacto. Entonces, bueno, veamos cómo los diferentes países, Argentina, por cierto, entre paréntesis, suscribió este acuerdo, si bien no vinculante, pero bueno, es una meta, un objetivo que tenemos. Veamos cómo, si las autoridades van de alguna manera a desarrollarlo y implementarlo en la práctica. Así que bueno, ahí dentro de los objetivos que quisiera, tomar yo, esto se los comparto después por internet, está dentro de nuestra página web en el material básico de lectura, junto con la ley de migraciones y demás. Y estos son los 23 objetivos del pacto. ¿Ok? Justamente como bien mencionaba Pablo, algunas de las cuestiones, bueno, pero creo, Pablo, que algunas cuestiones sí quedaron por fuera, y ahí tome nota y después de última volvemos sobre ello. El tema de los datos, fíjense el objetivo 1, como bien arrancó también Pablo mencionando, el tema de los datos y la formulación de políticas públicas con base empírica. No de la nada me invento una política pública como en otras situaciones ha sucedido porque a alguna persona o autoridad se le ocurrió que vio en general por ahí, por allá, o alguien le dijo, no. O sea, hablemos de números, hablemos de datos, hablemos de estadísticas, recopilemos bien, analicemos, transversalicemos la perspectiva, la cuestión migratoria en todo, incluso en la parte de los censos y demás. Así que bueno, ahí lo dejo como para que lo lean muy brevemente, pero estos son los 23 objetivos. Se habla del tema de interculturalidad, de integración, de inclusión, de diversidad, se habla de capacitaciones a funcionarios públicos en diferentes niveles, habla de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes, del tema de la detención. O sea, le dicen que tiene como un enfoque de 360 grados en relación a que cubre todos los aspectos que tienen que ver con la temática migratoria. Y por otro lado, también en todo lo que es el ciclo migratorio. Antes de migrar, cuando las personas tienen la idea de migrar, de emigrar, cuando están fuera, el tema del apoyo consular, cuando desean retornar, cuando retornaron y cuando están en un país residiendo. Entonces, bueno, es bastante amplio y justamente a eso apunta un poco, ¿no? A que se desarrolle una política integral y de Estado, quizás con algún plan nacional. Aquí les dejo también que pueden fijarse, hay otros países, acá justo porque estoy trabajando en Paraguay ahora y demás, pero hay otros países que tienen ya una política migratoria diseñada, como de hecho, por ejemplo, en Paraguay con un decreto se hizo. Lamentablemente en algunos casos, en algunos países, estas políticas migratorias no siempre están realizadas, como bien Pablo sugiere, con enfoques participativos. O sea, quizás los enfoques participativos están y demás,
y de pangubernamentalidad y pansocialidad, pero en la práctica a veces son producto de algún proyecto internacional, financiamiento externo y demás, y no una real voluntad quizás interna y un sentido de necesidad de necesitamos esto para acomodarnos, necesitamos esto para seguir adelante. Entonces, para que sepan, por ejemplo, de que Paraguay tiene, fíjense, política migratoria paraguaya, ahí está el link, después lo pueden buscar en internet y demás, pero bueno, a eso quizás me parece que deberíamos ir aspirando. No sé si se va a concretar, cuándo, cómo y demás, o si Argentina seguirá, como decíamos, aplicando la vez pasada que conversábamos con Diego, aplicando simplemente un proceso administrativo que tiene que ver con, y encima lamentablemente no siempre de manera muy eficaz o eficiente, con la entrada, a ver, y residencia de personas. probar, pero... ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien me habló? Así que bueno, ahí tenía algunas otras ideas, después puedo seguir compartiendo alguna cuestioncita. Si les parece, abrimos aquí el intercambio. Pablo, había algunas preguntas por escrito, no sé si te las leo, las comento, o alguien que haya escrito tiene ganas de expresarse verbalmente. Por ejemplo, Carla comentaba, se escucha que existe un surgimiento del fascismo en el mundo, y en Latinoamérica. ¿Cómo Argentina está preveyendo esta influencia? Perdón, veo poco y está en letra pequeña. Quizás querés responder a esa pregunta, Pablo. Sí, no sé si hay personas que quisieran hablar también. Yo anoté igual las preguntas, vi esa y otras. No sé si alguien más quiere hablar, digo, para generar esta lógica de diálogo. Hay mucha gente que veo ahí los nombres y apellidos y que tienen muchísimo para aportar. Así que, no sé, la veo ahí. Adriana, está Lila, bueno, hay muchos. Ana, muchas personas especialistas que tienen una vasta experiencia en el tema. Leo las preguntas simplemente como para la grabación, que no queda acá así, después si querés las respondés, me parece perfecto que les demos la palabra, porque el chat no se ve luego en la grabación. Luego otra pregunta de Ana Pimentel. En las universidades públicas cuesta aún incluir la temática de las migraciones, también como transversal en las diferentes carreras. ¿Cómo lo ves? Luego Jessica, ¿cómo está la política pública actual de niños, niñas y adolescentes migrantes en educación, movilidad, no acompañados, expulsiones y familia? Y por ahí, esas tres por ahora. Así que bueno, si alguien quiere hablar sería ideal, así podemos también tener el registro de estos intercambios y las voces. Por ahí puedo hablar yo. Sí. Yo fui la que puse la pregunta. La verdad, bueno, yo soy de Ecuador, soy migrante ecuatoriana, represento a ERA, y sí es preocupante para nosotros, lastimosamente, se ve el surgimiento, ¿no?, de mucha desigualdad en nuestros países, Colombia, Ecuador, y se sabe también del surgimiento de migración. Si nos ponemos a ver los datos que hoy mostraba Ana Penaca, creo que es, hoy en la tarde, en el censo, en esta investigación que hicieron sobre los migrantes, en Ecuador hay un fuerte número de jóvenes y mujeres. Entonces, sí es preocupante, porque sé que después de estas elecciones que hubieron, van a surgir más migraciones. Entonces, yo no sé, o sea, si usted está muy al tanto de la realidad de allá, pero es muy, muy doloroso, y sí, yo creo que Argentina debe tener en cuenta de que mucha gente probablemente va a venir. Entonces, yo sí quisiera saber cómo, más de eso, hay que decirlo, que las personas que están ahorita en el poder, al menos en Ecuador, tienden a ser, ¿no es cierto?, xenófobos. Entonces, sí es, o sea,
importante para nosotros saber, ¿no? Cómo Argentina está tomando toda esta movida que se está dando en Latinoamérica, que no solo acá, sino es alrededor del mundo. Eso es. Muchas gracias. Gracias por tu intervención, Carla. No, tal vez para retomar eso, ¿no? Lo que planteaba Carla, luego, bueno, podemos seguir con los demás temas y otros que planteen las y los colegas. Es preocupante, la verdad, el escenario mundial en general, ¿no? Digo, en otros contextos, tal vez el europeo, uno ya podía ver ya hace un tiempo que puede ver cómo ha ido creciendo lo que uno puede reconocer como la extrema derecha o neofascismo, ¿no? Grupos extremistas que han ido forjando incluso partidos políticos o agrupaciones de diferentes características sociales o políticas a partir del discurso anti-inmigración, ¿no? El discurso de odio hacia la migración, ¿no? Como dice Jessica, Vox en España, Amanecer Dorado en Grecia, hay varios ejemplos, la Liga Norte en Italia, hay otros en Dinamarca, en fin, en Alemania, uno puede encontrar en Alemania por primera vez después del régimen nazi, que sectores de extrema derecha son parte del Parlamento alemán. Es algo que lamentablemente ha ido creciendo. Lo mismo en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que aquí lo veíamos menos, era algo que veíamos un poco más de lejos. No quiere decir que no había expresiones de xenofobia de todo tipo, sí, de toda escala, todo tipo de escala, como decía a partir del caso de Marcelina Meneses, ¿no? Digo, de casos de violencia xenófoba, en fin, de diferentes características. Pero no la xenofobia incorporada a un proceso organizacional, ¿no? Tanto de una organización de personas que se dedica a generar odio contra la población migrante, como, no sé, 20 años atrás los que se llaman los Minutemen, esa agrupación de personas armadas en Texas, en Arizona, que van al desierto a dispararle a los inmigrantes y a los inmigrantes que intentan pasar, desde esa lógica, a proceso organizacional en términos políticos, ¿no? De armar una agrupación donde el contenido está en buena medida centrado en ese rechazo a la población migrante, ¿no? En esa generación de modalidades de odio, de exclusión o desigualdad. Digo, eso uno no lo veía en América Latina, en esa escala, en mi opinión, sí, como decía, múltiples formas de xenofobia. Creo que en los últimos años empezaron a aparecer una cierta continuidad en discursos de autoridades de más alto nivel en algunos países, de incorporar el tema migratorio con propuestas xenófobas en campañas electorales, a veces a nivel de una ciudad, a veces a nivel más nacional, o de gobiernos provinciales, diríamos. Eso empezó a aparecer un poco el uso del tema. Tal vez no a una escala enormemente preocupante, pero bueno, pero es un proceso que al mismo tiempo está vinculado con agrupaciones o sectores o actores y con mayores niveles de odio en la política en general y en las sociedades, ¿no? La grieta de la que tanto hablamos acá no es solo Argentina, digo, hay ahí como grietas de tejido social con discursos de odio muy fuertes. Y por supuesto, si hablamos de discursos de odio, siempre vamos a encontrar que parte de esos discursos apuntan hacia determinadas poblaciones, ¿no? Y entre otras a la población migrante. Es sumamente preocupante, y por eso planteo bueno, tal vez esto de la política de Estado contra la xenofobia, no es que no hacía falta en los 90, no es que no hacía falta en otro momento, ¿no? Pero ahora es imprescindible. Es imprescindible, ¿por qué? Porque además América Latina y sobre todo América del Sur tiene números inéditos de desplazamiento. Digo, claro, en buena medida a partir del desplazamiento masivo de población venezolana, pero no solamente, ¿no? Digo, el carácter tan dinámico y cambiante del desplazamiento en la región, entre países de la región, o personas que vienen de África, de diferentes lugares, entran, circulan, de Haití, de muchos países, digo, y
¿Y quién puede decir cuál es el próximo país que puede estar en una escala o en un nivel de conflicto a todo, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo sanitario, etcétera, como ha pasado, como pasa con Venezuela, y que no pueda pasar en otro país? Y que al mismo tiempo genere un desplazamiento masivo, como lo está generando y lo va a seguir generando la propia pandemia. Entonces, ¿qué elementos tenemos para responder a eso? Para que esos cambios en el tejido social de nuestras sociedades no sean conducidos por ciertos actores políticos, sociales o comunicacionales a ir sembrando, ¿sí? Cosechando luego, a ir sembrando el odio, a ir sembrando la xenofobia. Es decir, lo cual es gravísimo, porque, como sabemos, América Latina es el continente con mayores, o es la región con más desigual del mundo, y con niveles de pobreza estructural, de exclusión estructural, de discriminación estructural a población indígena, a población afro, discriminación estructural de género, etcétera, etcétera, etcétera. Si a eso le sumamos que los procesos y las lógicas de desigualdad en ámbitos urbanos o dentro de un país empiezan a tener cada vez más una lógica también nacionalista, podemos hablar de niveles de conflicto social, de violencia social muy preocupantes. Si en lugar de pensarlo desde el otro prisma, ¿no? De la migración, ¿no? Con varios de los temas que planteaba Paula, ¿no? de ese proceso como más virtuoso de inclusión social, de integración, ¿no? Pensémoslo en términos históricos. Yo la otra vez lo recordaba en otra actividad, y vinculando la pregunta de Ana, hace 70 años, y todavía hoy es una frase famosa, era una obra de teatro que hablaba de mi hijo el doctor. ¿Y qué era mi hijo el doctor? Del que tanto hablamos cuando decimos la migración, que añoramos, del nono, la nona, nuestros abuelos, bisabuelos. ¿Qué pasaba con ese proceso de integración? ¿Tuvieron xenofobia? Claramente que sufrieron xenofobia la población migrante. Hay un catálogo enorme en la literatura, en el teatro, en la política, en los medios de comunicación, de rechazo al español, de rechazo al italiano, luego el rechazo al ruso, al judío, etcétera, etcétera. No fue tan... Ahora, ¿por qué de alguna manera se fue diluyendo eso? Por los procesos de inclusión e integración social que se daban por sentado. Mi hijo el doctor es, ¿qué? Yo vine como inmigrante a trabajar la tierra o a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, donde fuere, pero quiero que mi hijo ya emprenda el camino del ascenso social, entre otras cosas a través del sistema educativo. Entonces era de perogrullo que los inmigrantes o hijos inmigrantes vayan a la universidad. Y hoy se cuestiona, hoy uno puede encontrar un debate televisivo que dice que en la UBA hay muchos inmigrantes, cuando es el 4%, con lo cual es al revés, está subrepresentado en proporción a la población migrante que hay en Argentina. O esto que comentaba recién, que dicen si tiene que recibir la vacuna. ¿Sí? En un contexto de pandemia, cuando finalmente pone en peligro toda la sociedad, vacunar a unos sí, otros no. Eso nos habla de un deterioro en cómo un país con tanta historia migratoria acepta naturalmente discursos de este tipo, o parte de la sociedad acepta o plantea discursos de este tipo. Y ahí sí me parece que hay que, ¿no, Carla? Que eso más lo que describías implica mucha atención, ¿no? Y mucho cuidado. Por lo de las universidades hay muchos retos, la verdad que sí. En todos los niveles, ¿no? De cómo la universidad incorpora el tema migratorio en su currícula y en todas las disciplinas, porque uno puede cruzarlo con todas las disciplinas. Piensa en el tema de salud. ¿Se trata el tema migratorio en la carrera de medicina? Sí, ¿no? ¿Cómo? Y eso uno lo puede tratar en cómo las relaciones entre salud y movilidad humana, en desplazamientos, o en contexto de pandemia. Todos las y los profesionales de todo el sistema sanitario está plagado de inmigrantes. Tomen el trabajo que sea dentro en el ámbito de la salud. ¿No? Y hay como, en fin, uno puede pasar por cualquier disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo está incorporado eso? ¿Cómo está pensada la migración, discutida la migración en todo el sistema educativo? ¿Cómo está garantizado o no el acceso a la educación? Todavía hay muchas universidades públicas, lamentablemente, que tienen diferentes formas de trabas, que no están permitiendo que los y las migrantes que viven aquí puedan ingresar a la universidad, o puedan hacerlo en condiciones de igualdad, ¿no? Contradiciendo ese lema de mi hijo el doctor, que
de la sociedad argentina de hace por lo menos 80 o 90 años o más, ¿no? ¿Ha habido cambios? Sí. Digo, no sé, la carrera de Derecho de la UBA. Cuando yo estudié abogacía, el tema no existió en toda mi carrera, ninguna asignatura. A pesar de esto, ¿no? Digo que la migración es parte de nuestra sociedad desde el día uno. Y sin embargo, y hay muchos elementos para analizarlo desde el derecho, o desde el trabajo social, o desde antropología, o sociología, o ciencia política, de vuelta, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchos retos, digo, y a medida que este tema se va incorporando, también uno va a poder sortear los obstáculos internos de las propias universidades o las contradicciones en ese sentido, ¿no? Con respecto a la pregunta de niñez, hay una pregunta sobre niñez de Jessica, ¿no? Sobre niñez migrante. Creo que hay muchos temas pendientes. Uno vinculado a la multidimensionalidad, ¿no? De cómo los organismos locales o provinciales o nacionales que se ocupan del tema de derechos de niños, niñas y adolescentes en Argentina incorporen el tema migrante como parte de su política pública, ¿no? Y por lo tanto capaciten a sus actores, programen acciones, iniciativas, etcétera, para identificar qué problemáticas puede tener un niño o una niña que es migrante o hijo de migrante. Un niño que va a la escuela y le dicen, tu papá es de tal nacionalidad, seguro que es un narco, seguro que es un delincuente, seguro que tal cosa. Desde ese tema y muchos otros que hay que problematizar a través del diseño de políticas y de programas, etcétera, que no haya más separaciones familiares, como las terribles separaciones familiares que ocurrieron con la aplicación del decreto que por suerte fue derogado, que había reformado ilegalmente la ley, ¿no? Creo que todavía hay mucho trabajo, tanto para niños y niñas como para adolescentes. Y ahí el sistema educativo es central. Yo le vengo diciendo varias veces, como igual que muchas y muchos colegas. Yo creo que a nivel, en muchos países, incluido Argentina, con todos los retos que se han dado saltos cualitativos en algunos temas, por ejemplo, y sobre todo a partir del empuje de la adolescencia y la juventud. Un tema, diversidad sexual. Hay varios temas, hay varias cuestiones que ha sido la adolescencia y la juventud la que ha empujado en la agenda, la que ha movido, ¿no? La ley de matrimonio igualitario, y de muchos otros temas, ¿sí? La ley de identidad y diversidad sexual, y muchos otros temas. ¿Por qué no pensar la adolescencia y la juventud en espacios educativos, en el barrio, en la comunidad, en muchos otros, como claves para este camino hacia la erradicación de la xenofobia? ¿No? Yo trato de plantearlo en cada oportunidad, digo, ¿por qué no construir una ciudadanía, ¿no? Una generación, una próxima generación que tenga la vacuna contra la xenofobia? Que cuando escuche a alguien desde un medio de comunicación decir que los inmigrantes o las inmigrantes son culpables de tal o cual cosa, digan, de ninguna manera. Estás hablando de nosotros mismos, de nosotras mismas. Los inmigrantes somos nosotros, somos nuestra sociedad, somos los que día a día en el territorio formamos parte de esta comunidad. O sea, ¿qué me venís a decir que son los culpables de porque en algún momento nacieron en otro lugar? ¿Sí? Para eso falta mucho, pero por lo que señalaba Carla, creo que es imprescindible planificarlo eso, trabajarlo en todos los ámbitos posibles, porque realmente no estamos vacunados contra que en Argentina se forjen grupos que promueven ya sistemáticamente, programáticamente el odio, el rechazo, la xenofobia y el racismo. Yo no creo que tengamos ese antídoto, me parece que no. Seguramente algunos se acordarán, no sé, la miro a la Beba Lila o a otros, cuando salió la propuesta de voto joven, salió la propuesta de voto migrante. El mismo proyecto, que los inmigrantes puedan votar después de X años de residencia. Y recuerdo que nos hicimos en equipo el ejercicio, el cruel ejercicio de leer los comentarios de las y los lectores en los medios de comunicación, qué opinaban de ese proyecto. Y era impresionante. O sea, había personas que decían que lo único que falta es que en Argentina voten los perros. ¿Sí? Un país con la historia que tiene de inmigración. O sea, leer eso, para mí es una señal de todo lo que falta. ¿Sí? Y creo que ahora, en el contexto global y regional que tenemos, es urgente. No digo que no hay nadie trabajando en esto, no, porque no sería cierto, ¿no? Y no sería para nada justo con muchas personas y actores que de diferentes lugares social o de la política pública en distintos niveles se está trabajando día a día por esto.
Lo que voy es que tiene que haber como una lógica además de Estado, ¿no? Con compromiso de todas las fuerzas por esto. Digo, no dar lugar, así como en Argentina hay cosas que la sociedad ya rechazó. Por ejemplo, algunos elementos de derechos humanos vinculados con los crímenes de la dictadura cívico-militar. Hay cosas que la sociedad ya dijo, esto no más, de aquí no bajamos. Tenemos que lograr algo así en materia de xenofobia y racismo. Esto no, esto como sociedad no lo vamos a tolerar. Y esto no es mágico, digo, no se aprieta un botón, digo, es un trabajo enorme que hay que hacer, pero bueno, no sé. Perdón, me extendí, discúlpenme. Por favor, Pablo, si es lo más rico que tenés para compartir, tu visión, digamos, holística de todo este tema, ¿no? Es un gustazo escucharte, en absoluto. Un millón de gracias. Ahí estaba compartiendo alguna información en el chat. Si tienen algunas otras preguntas. En el ínterin sí, me quedaba con algunas cuestiones de lo que mencionaste justamente del acceso al empleo público y del tema del derecho al voto y demás. Creo que acá, volviendo ahí a pensando en esta política pública, integral y demás, transversal, etcétera, el Pacto Mundial raramente es más avanzado, del 2018 firmado, pero en realidad antes de lo del pacto, me acuerdo que la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, que hoy en día es una agencia de Naciones Unidas, que después de mucha lucha, porque no se quería a nivel internacional que hubiera una agencia que regulara o bajara línea de alguna manera en estos temas, la OIM había desarrollado un índice de gobernanza migratoria, Migration Governance Index, Migration Governance Framework, y tenía una serie, creo que eran 5 áreas, yo lo trabajé para Azerbaiyán y demás, donde se analizaban todas, es como que se rankeaban los países a nivel global y se analizaba toda su legislación legislación y política pública que tuviera que ver con el tema migratorio. Y había un montón de indicadores que realmente creo que si estamos pensando para Argentina, de aquí a futuro, por ejemplo, quizás desde sociedad civil, de hacer algunas propuestas o acompañar algún proceso de formulación de alguna política, podríamos tomar, y sugeriría también quizás tomar ese framework que lo había desarrollado muy cómicamente, The Economist, la revista, Intelligence Unit, sí, pero ¿cómo The Economist? Temas migratorios, ¿cuándo? Bueno, son esas vinculaciones o partenariados a nivel internacional que a veces se hacen. Pero bueno, habían apoyado para la OIM este desarrollo y dentro de todas esas áreas en donde se evaluaba política y legislación, recuerdo que estaba justamente, había algunas preguntas básicas que ahora cuando vos, Pablo, conversabas, yo me quedé pensando y decían, si existen, el ejercicio lo hice para Azerbaiyán, y me acuerdo que Argentina lo estaba haciendo, yo quería participar porque lo había hecho en otro país, y era un ejercicio gigante, porque hay que analizar muchísima normativa, desde la de educación, salud, trabajo, la migratoria es una, pero era todo, la parte de refugio también, la parte humanitaria, lo que vos hablabas también, tema pandemia, movilidad humana, catástrofes naturales, vinculado al tema migratorio. Y ahí hablaba de si existía o no a nivel internacional la posibilidad del derecho al voto, y si las migrantes podían votar a nivel nacional, provincial o municipal, entonces yo ya te daba como un ranking un poco mejor. Ok, lo dejo ahí en stand-by. Y luego también decían, otra pregunta en el índice era, que lo mencionaste, Pablo, recién, el tema, ocupar cargos públicos también, si podían o no y en qué nivel. Y por otro lado, otro tema también que me parece importante y que en Argentina también es una deuda pendiente, dentro de muchas tantas, es el tema del acceso al mercado de trabajo y si se permitía o no a nivel de residencia obtener una residencia siendo trabajador autónomo. Y en Argentina, lamentablemente, hoy esa situación no está. Es una locura que no exista esa posibilidad de un trabajador autónomo de tener una radicación, siendo que tiene su ingreso propio y demás. Estamos enterados de que venían trabajándose, masticándose este día a nivel de la DNM y demás, veremos qué pasa a futuro, pero es algo como bastante básico. Así que bueno, esas cuestiones estaban allí mencionadas, y no me acuerdo, bueno, hablaban el tema de detenciones, un montón de cosas, que hubiera sido buenísimo que todo ello se tomara para el pacto, pero
medio que quedó cajoneado ahí, y yo creo que lo que sucedió también fue que, bueno, se hicieron análisis de algunos países a nivel global, había como un ranking de algunos, de los que se había hecho este ejercicio, que era como llevaba varios meses analizar todo esto, una serie de expertos y demás, pero me parece que se dieron cuenta, esto no nos cierra, porque en realidad no sé si vamos a estar menos rankeados porque no tenemos posibilidad de darle el derecho al voto, como que no se veía claramente de qué manera era mejor o peor, digamos, entre comillas, tal o cual cosa. En realidad el índice yo creo que estaba bien desarrollado en relación al hecho de que planteaban toda la serie de acceso a derechos, abanico, y inclusión, integración, diversidad, refugio y demás, pero bueno, lo dejaron en stand-by como herramienta, sin embargo yo creo que estaría buenísimo retomarlo. Así que bueno, eso, me quedaba pensando en dos temas claves que vos mencionaste, Pablo. Sí. No, estaba leyendo algunos de los comentarios, de las preguntas, que me parecen que todas bien importantes y que no sé si lo quieren plantear directamente, pero no sé, ahí Jessica plantea lo de la integración de los migrantes en el barrio. Yo lo primero que diría es, hay infinidad de ejemplos en Argentina de la integración de las personas migrantes. Ahí, eso es lo que hablaba yo cuando decía la ciudadanía real. O sea, la cantidad de organizaciones, cuando digo organizaciones de todo tipo, puede ser de 5 vecinas que se juntan para ir al municipio a pedir que finalmente pongan un sistema cloacal en el barrio. Digo, desde eso a modalidades de organización social o política, etcétera, de todo tipo. Ahí las personas migrantes, no diría en su totalidad, pero integran todos esos movimientos sociales, la mayoría, muchos son parte elemental de esos procesos organizacionales por el trabajo, por el barrio, por la mejora de tal cosa, por otra. Digo, lamentablemente no en la parte más formal del proceso de participación política a nivel nacional, por esto que decía que no pueden votar en elecciones nacionales, pero luego en todo lo demás, sí, porque finalmente es eso. O sea, eso es lo que a veces como más disgusta que contrastar esa realidad con la facilidad con que los discursos xenófobos permean, cuando en realidad uno puede encontrar en el barrio esa integración que los discursos invisibilizan o intentan romper. Es cierto que muchas veces los discursos xenófobos han sido estrategias políticas, digo, y esto no es nuevo. Digo, cuando en Argentina hace 100 años los trabajadores se organizaban para crear los primeros sindicatos o incluso diferentes movimientos sociales para denunciar las condiciones deplorables en las que trabajaban en las ciudades o en el campo, muchos de esos trabajadores inmigrantes, la estrategia del Estado fue la ley de residencia. O sea, no fue una discusión de reforma social o de reforma de políticas sociales. Fue decir, la culpa la tienen los fascinerosos españoles, italianos y rusos que vinieron. Ese fue el discurso oficial, para correr el eje de la discusión y al mismo tiempo romper de alguna manera el movimiento laboral, el movimiento de trabajadores luchando por justicia social. Esto ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Pero de vuelta en el territorio, yo creo que hay que reforzarlo ni hablar, porque al mismo tiempo entran como las balas de la xenofobia en ese barrio, en la escuelita, en la salita de salud, en muchos otros ámbitos, en muchas otras modalidades. Entonces eso hay que revertirlo día a día, con trabajo barrial, con trabajo con organizaciones que tanto esfuerzo hacen el día a día en el territorio, pero luego con las responsabilidades que debe tener cada actor desde lo público, ¿no? Por eso que hablaba esto de la multidimensionalidad y en todos los niveles, etcétera. Eso es imprescindible. Creo que hay como materia prima, por decirlo de una manera, de sobra, porque hay infinidad de ejemplos de esa convivencia y esa integración en la solidaridad, en la vecindad, en la lucha por proyectos comunes. Lamentablemente la xenofobia intenta como dañar eso permanentemente, de manera más directa o no, y eso es lo que hay que revertir, y el Estado tiene que ser un actor responsable, central, fundamental en revertir eso, ¿no? Me parece que eso es imprescindible. La pervivencia de lógicas como la que describe Milagros en su comentario, ¿no? De seguir pensando la Patagonia como un ámbito de frontera y por lo tanto todas las trabas que personas extranjeras en general o chilenas en particular han tenido para acceder a la tierra, para acceder al ejercicio de trabajos
tan importantes como la docencia. Todavía habría que hacer ahora la actualización, pero varias leyes provinciales que no permiten a una persona extranjera enseñar en el ámbito público. Una lógica del siglo XIX, donde a base de muchas cosas, entre otras de sangre, se crearon estados nacionales con la idea de la patria y la identidad nacional por oposición al país del lado. O sea, crecimos recibiendo semillas de odio hacia uno u otro, los argentinos y chilenos y peruanos y bolivianos y colombianos con ecuatorianos, colombianos con venezolanos, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, rompiendo incluso la lógica más latinoamericanista previo a los estados nacionales, y todavía hoy eso ha sido muy presente, y es gravísimo que haya leyes o modalidades de exclusión forjadas en aquel momento, ¿no? Digo, que todavía se piense la Patagonia, además siempre de manera sectorial, ¿no? Siempre a los sectores populares, a los sectores sociales apunta esto, ¿no? Porque la Patagonia al mismo tiempo, ahora la nacionalidad para quienes se apropiaron de millones de hectáreas no es un problema, para eso no. Ahora, si son trabajadores y trabajadoras, bueno, y con determinado color de piel, ahí, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿no? La vinculación entre xenofobia y racismo y problemas y desafíos estructurales de nuestra sociedad, ¿no? Me parece que ahí hay mucho en ese sentido. Jessica preguntaba qué pasa si se diseña una ley migratoria que no tiene enfoque de derechos humanos, si se puede denunciar. Bueno, ahí están los mecanismos internacionales que tienen sus limitaciones, ¿no? Pero bueno, ¿no? de plantear ante comités de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, etcétera, sobre eventuales retrocesos. Parte de la lucha de muchas personas y organizaciones, y muchas organizaciones de migrantes en Argentina contra el decreto de necesidad de urgencia que ilegalmente reformó la ley en 2017, fue usar esos mecanismos internacionales para que desde afuera se ejerza presión también sobre el Estado argentino para volver a una senda democrática, diríamos, de la ley migratoria y al enfoque de derechos que de manera limitada, pero muchas cosas importantes, tiene la ley de migraciones, ¿no? Sí. Habían diseñado no sé si seguís con este tema, habían diseñado, me recuerdo hace algunos años, una caja para las escuelas de trabajo de la cuestión migratoria, ¿puede ser? Tengo idea de haber visto tu nombre vinculado a portafolio, algo así para... No, una caja de herramientas, una valija de herramientas para trabajar, por un lado, con las y los docentes, en la formación docente, y por otro lado, para que las docentes y los docentes puedan trabajarlo en el aula, a nivel primaria y secundaria. Durante varios años se trabajó en eso, desde el sitio Educar y con varios actores del Ministerio de Educación. Luego de 2015 a 2019 eso se discontinuó. Ahora entiendo que hay iniciativas dentro del Ministerio de Educación abordando este tema. No conozco en detalle, pero sé que hay iniciativas con esa lógica. Primero con erradicar la xenofobia y trabas en el acceso a la educación, pero también para trabajar el tema migratorio, en términos de esta lógica de formación de ciudadanía. ¿Se actualizó eso? Porque siendo que hay muchas personas de diferentes provincias, ¿no? Que están hoy aquí presentes también y que están participando de todos estos encuentros. Algunos son docentes, algunos hay directivos de escuelas que se han sumado. Quizás sería interesante... Sería interesantísimo actualizar eso u otros materiales hechos por diferentes personas o instituciones. ¿Por qué? Porque... siempre decimos, el ámbito educativo como el ámbito de la comunicación, entre otros, pero esos dos por excelencia, en contextos de migración, de sociedad receptora de migración, son vectores de integración o vectores de xenofobia y odio. Son lo uno o son lo otro. No hay mucho gris ahí. Y para que sea el virtuoso, el de integración, hace falta políticas permanentes en ese sentido, y bueno, ojalá que entiendo que se está trabajando en eso, como decía, no tengo detalles, pero ojalá que se profundice. Sé que hay muchas personas siguiendo ese tema, o participando, o empujando ese tema, así que seguramente saldrá cosas, pero de vuelta, ¿no? Que no sea algo que empiece y termine con el próximo gobierno, por ejemplo, ¿no? Que haya un consenso básico, ¿no? Una responsabilidad elemental,
de todos los actores con capacidad de decisión, ¿no? Y lo vinculo con lo que pregunta Esteban, ¿sí? Esteban de SMIUBA, ¿no? De todos estos jóvenes que están trabajando tan fuerte por todo lo que es la integración educativa y los derechos de las personas migrantes en el ámbito educativo y universitario en particular, ¿no? Que plantea lo del decreto que derogó, el decreto 70, por suerte. Hay una propuesta muy interesante, perdón, ese decreto establece, además de derogar el decreto, crea una comisión asesora de política migratoria. Entiendo que se está trabajando en la creación o en la definición de cómo sería esta comisión. No, por lo menos yo no sé todavía el detalle, pero entiendo que están en ese proceso. Mi opinión es que tiene que el espacio de participación de sociedad civil, primero, es elemental, es imprescindible que la sociedad civil sea parte de eso, y segundo, que sea lo más abierta posible, más diversa posible, y que esa participación genere dentro de la sociedad civil y distintas organizaciones un proceso como de autoorganización y que implique representatividad diversa y rotativa para que justamente, primero, evitar que desde el Estado se diga, bueno, participan este y este, aún si es con las mejores intenciones, siempre eso puede generar problemas, y después que quienes estén no se arroguen la representación de todos los demás, sino que en todo caso sea un proceso circular, ¿no? Y esto, diverso, donde haya población, organizaciones de migrantes y organizaciones de este tipo, y desde determinado tipo de organizaciones, y de trabajadores y trabajadoras, de la economía popular, desde ámbitos académicos, de ámbitos religiosos, de diferentes ámbitos, esa diversidad esté garantizada y que sea rotativa, ¿no? Que la organización o las personas que estén, ¿no? Me parece que es un ejercicio democrático que tenemos que hacer. Ojalá que se dé la oportunidad en la definición de esa mesa. Pero bueno, habrá que ver. Ahí estaba leyendo lo de milagros también, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de milagros en ese sentido, ¿no? Que convocatorias de CONICET o convocatorias de universidades, o para determinado empleo, o para determinada oportunidad, se siga con esta lógica de argentinos y argentinas, ¿no? Y no habitantes, y no quienes residen acá, quienes formamos, quienes somos parte de la sociedad argentina, independientemente de donde nacimos. Son resabios nacionalistas. Yo le digo de la necesidad de erradicar la lógica de la meritocracia nacionalista, de pensar que por nacionalidad, algo que no elegimos donde nacemos, tenemos como un mérito tal que nos da como cierta prioridad en materia de derechos, ¿no? En fin, no sé, a mí eso siempre me lleva a lo que dice siempre Marta Garreño, ¿no? Una representante de entre las tantas lideresas migrantes que son admirables en Argentina, que dice, las personas que nacieron aquí, bueno, no eligieron ser argentinas, les tocó, digo, y están acá donde les tocó nacer y no tienen nacionalidad. Nosotros, como migrantes, día a día, no solo el día que vinimos, día a día, reafirmamos la elección de estar en esta sociedad, de contribuir día a día, forjando familia, trabajando, haciendo esto, lo otro, por un futuro mejor para esta sociedad. Es un compromiso que tenemos que, ¿no?, revalidar cada día, ¿no? Y que parecería que por ser argentinos y argentinas ni asumimos lo que supone ese compromiso, lo damos por sentado, no sé, pero al mismo tiempo nos arrogamos prerrogativas. Todo eso, bueno, nada, requiere revertir procesos discursivos históricos en Argentina, ¿no? Y seguramente, y sé que hay muchísima gente trabajando desde el territorio, desde el barrio, hasta muchos otros ámbitos para eso, posiblemente desde el ámbito de la propia Dirección de Migraciones, o ministerios educativos, o organizaciones sociales, en fin, el día a día, cuando alguien escucha no sé qué, que los inmigrantes dan cosa, y uno le diga, no, ¿sabes qué? No es así. No, migración no es delincuencia, migración no es esto. Digo, creo que hay múltiples formas de revertir eso, ¿no? Todos podemos contribuir. Bien, ¿quedó alguna pregunta por allí en el tintero? Mientras tanto te hago
Otra preguntita más, y ya quizás cerrando, y alguna observación así, pensaba en relación al tema de los barrios y las personas en mayor situación de vulnerabilidad, personas migrantes, lo que venimos observando, al menos en las zonas en donde estamos trabajando nosotros, principalmente en Santa Fe, algo en Córdoba, algo en Buenos Aires, y es, bueno, por un lado la necesidad de, creo que es algo que se está todavía construyendo, el tema de las organizaciones de migrantes para la militancia de derechos y demás, tradicionalmente los de antes, los migrantes de antes focalizados en la cuestión cultural, etcétera, y bueno, las nuevas oleadas migratorias, quizás abordando un poco más la cuestión de acceso a derechos, pero todavía, y lo que vemos principalmente en aquellas personas con mayor situación de vulnerabilidad, menor grado de acceso a la educación y demás, o muchas diferencias culturales quizás con autoridades, etcétera, lamentablemente lo que vemos es que cuesta un montón la llegada, desde el trabajo, por ejemplo, que nosotros hacemos desde lo social, tratar un poco de actuar de puente entre las personas migrantes y las autoridades y acercarlos y forjar mesas de diálogo, pero que en realidad eso no deberíamos ni existir, esto se tendría que dar directamente, que quien toque la puerta, la autoridad le abra la puerta, lo escuche, responda al reclamo y demás. Y bueno, eso lamentablemente no lo estamos viendo, y creo que es bastante triste, bastante, no sé, patético, aparte de las autoridades gubernamentales, de que tenga que venir, qué sé yo, instituciones con más pesos, con más recursos, que hacen más bochinche, que saben a dónde recurrir, que saben a dónde denunciar, que son más eficientes y demás para que los escuchen. Y si no, los reclamos quedan archivados de lo que vos mencionabas, Pablo, de luz, de agua, de etcétera, etcétera, mejoras en el barrio y demás. Y por otro lado, también una cuestión que venimos observando y que creo que quizás no sería ideal, es el acercamiento a esta población migrante de parte de algunos partidos políticos para trabajar con ellos, pero desde la política partidaria. Y bueno, acá se me fue la idea de cómo lo quería plasmar a esta cuestión, pero más allá de los derechos, digamos, o la bajada incluso de recursos, pero que tienen que ver con lo partidario, desde planes hasta recursos para asociaciones civiles y demás. De hecho, otra deuda que creo que tiene en Argentina es la complejidad que tiene llevar adelante una asociación civil o una fundación. Bueno, las fundaciones es una locura. Las fundaciones antes costaba 50.000 pesos crear una fundación, y hoy en día cuesta 300.000 pesos crear una fundación. Entonces, ¿qué? Termina siendo una cosa de ricos. ¿Quién puede armar una fundación? Y las asociaciones civiles, bueno, muchas veces las asociaciones de migrantes también se desmembran por una cuestión de la forma en la que está armada, digamos, la normativa que regula esto, pero es bastante complejo, es caro, es tedioso, justamente también los balances, lo que vos mencionás respecto al tema de erradicaciones, Pablo, de los recursos y demás. O sea, una asociación civil que sin fin de lucro tiene que pagar un balance a fin de año que capaz cuesta 20.000 pesos, 30.000 pesos, pero ese dinero tiene que ir destinado a las personas. Entonces el Estado también debería poder proveer algún mecanismo, alguna forma, como se hace un servicio de asesoramiento jurídico gratuito a nivel de tribunal, de acceso a la justicia y demás, pues bueno, lo mismo, un asesoramiento o acompañamiento contable gratuito para las asociaciones civiles que están militando por mejoras, no solo, o sea, de acceso a derechos, pero de la cotidianeidad, cubriendo necesidades que el Estado no puede cubrir. Y después, bueno, yo cierro acá porque ya no voy a hablar más, así que dejo cerrar y las últimas preguntas. Quizás me quedo acá con el tema de lo, perdón, me interrumpe mi hija, de lo colectivo, de que creo que tenemos que trabajar desde lo colectivo, y venías vos mencionando, Pablo, que las personas migrantes eligen esta sociedad, vivir día a día, aportar al crecimiento de esta sociedad. Acá un poco siendo abogado del diablo y parándome desde otro lugar, tanto extranjeros como argentinos, lamentablemente tenemos en muchas situaciones y oportunidades, y porque obviamente que apremia la situación a veces una visión individualista, y lamentablemente tendemos a no pensar desde lo colectivo, y creo que ese enfoque, ese pensar hacia futuro, trabajar con cooperativas, trabajar en organizaciones, ferias comunitarias, organizaciones comunitarias y demás, creo que tiene que ser la visión, pero para fines colectivos, y entender que todos ganamos cuando todos trabajamos juntos. Creo que, al menos desde lo que vengo observando, con estos trabajos, tanto barrial como no barrial y demás, pero
no todos estamos a veces tirando para el todo, sino que todos tiramos para afuera, para lo individual, y eso en realidad nos hace, habíamos hecho un ejercicio una vez en un taller que hice, en algún momento lo compartiremos quizás cuando tengamos presencialidad, pero esto, si todos tiramos para diferentes lugares, no nos vamos a mover, digamos, de manera eficiente hacia alcanzar un objetivo. Así que bueno, con esas dos ideas yo cierro y me gustaría quizás escucharte un poquito en relación a esto, y bueno, ya cerramos con alguna de las últimas preguntas. Gracias, Pablo, infinitas por tu tiempo, así que ha sido un gusto. Te escucho. No, solo dos cosas de lo que decías, y un poco también retomando o basándome en lo que dice Walter ahí en el chat, ¿no? De nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Yo en este tema, a ver, en términos de organizaciones y movimientos sociales, tanto de migrantes como parte de distintos movimientos, hay muchísimos desafíos. Yo igual veo una realidad, trato de ver la parte positiva en este caso, porque la cantidad de organizaciones y movimientos que se han forjado en este tema, o que han incluido este tema en estos últimos 20 años, es impresionante. La verdad que cuando empezamos, no sé, fines de los 90, a tratar de tirar abajo la ley Videla, ¿no? La ley migratoria de la dictadura, muchas de las organizaciones de migrantes, no es juicio de valor, digo que muchas de las organizaciones de migrantes reproducían la lógica muy, muy, muy normal, diríamos, de personas de determinada nacionalidad que en lugar de destino se juntan y arman desde una sociedad de fomento, o se juntan para compartir cosas, o para cuestiones incluso hasta culturales. Digo, esto es como muy clásico, ¿no? Digo, no sé, el Club Deportivo Español, ¿no? El Deportivo Italiano, digo, para llevarlo a la historia, pero también, digo, eso ocurría y sigue ocurriendo. Eso es un proceso como clásico. Pero cuando empezó la xenofobia más fuerte en los 90 y tuvo una serie de problemas vinculados a la violencia de la ley migratoria de la dictadura, empezaron a aparecer estas organizaciones de migrantes como defendiendo sus derechos, luchando por sus derechos, ¿no? Y luchando contra la xenofobia, luchando contra todas estas cosas que estamos hablando. Y eso, que a lo mejor en ese momento había 1, 2, 3, 4, 5 organizaciones que fueron apareciendo, hoy hay decenas y decenas y decenas, y en buena hora, ¿no? Y yo quiero destacar eso como una cosa bien, bien interesante. Ahora, sí creo que a eso se debe complementar, y en mi opinión, digo, un paso imprescindible en esa lógica organizacional es que junto a la organización como migrantes y defendiendo distintas luchas importantísimas, a mí me gusta reflejar mucho también la propia población migrante dentro de procesos sociales y de luchas sociales y organizaciones sociales de lucha común, de lucha colectiva. Y ahí, digo, más allá que comparta en parte lo que decía Paula, digo, obviamente el individualismo que permanentemente genera el sistema en el que vivimos, el sistema económico en el que vivimos, y que apunta al individualismo como una estrategia imprescindible para que la desigualdad siga siendo la que es, o mayor, ¿sí? Digo, más allá de eso, digo, hay toda una serie de procesos y de actores que luchan desde lo colectivo, ¿no? Como lo colectivo como medio y como fin. Y nada, me parece que uno también se tiene que apoyar en eso para pensar que hay formas de transformar esto. Y seguramente hay muchos ejemplos valiosísimos en ese sentido. No sé, para quedarme tal vez con alguna lógica un poco más esperanzadora. No sé si Walter me pareció que había levantado la mano, no sé, ¿querías decir algo? Sí, Pablo, ¿cómo estás? Dale. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, nada, ya estuve escuchando atentamente y la verdad que es súper interesante como siempre. Y también fui anotando unas cosas que, partiendo de la base que el derecho, que emigrar es un derecho humano inalienable, creo que ahí es la fuente de todo, ¿verdad? O sea, yo soy funcionario de migraciones hace 20 años, que trabajo en organismo, y son súper interesantes estas charlas, conversatorios, porque uno lo ve, independientemente que esté del lado de adentro, también en lo personal me nutre y me sirve escuchar otras campanas, opiniones, gente que sabe, en el caso tuyo, de Paula, he estado en otras charlas también súper interesantes. Y si bien
como decías vos, viste, el tema de que hay que empezar a replantearse, y como se han hablado en otras charlas, de empezar a ver la modificación de la actual ley, ¿sí? En algunos puntos. Y yo había notado, y ahí pasé en el chat, cómo sería cuando se vuelva a la nueva normalidad, ¿no? El tema migratorio. Porque si bien, como vos decías hace un ratito, que la ley la ley Videla fue atroz, con la actual ley pasamos a tener una mejor ley y una ley ejemplo en la región. Pero quizás a futuro, lo bueno que tiene la ley, hay que empezar a modificarlas o a replantearse algunos temas, ¿verdad? Se hablaba del acceso de los inmigrantes a la salud, a la educación, a la seguridad social, que están contemplados dentro de la ley migratoria, entre el artículo 4 y 8, pero hay actores que intervienen que por desconocimiento o por conocimiento, pero porque no tienen acceso o llegada, están en ese gris. Decir, bueno, yo puedo aceptar a un paciente en un hospital o puedo darle una vacante a un extranjero, alumno menor de edad. Claramente, sí, porque está contemplado dentro de la ley. Pero como digo, quizás por un desconocimiento, por falta de información, está todavía ese gris, ¿no? Y también creo de que en una de las cosas que sería súper importante, interesante, empezar a replantearse el tema migratorio a futuro, deberían intervenir más que nunca, hoy por hoy, los agentes consulares y embajadas, porque entendemos que las fronteras están cerradas, salvo algunas excepciones muy puntuales. Y hoy por hoy, acá en el norte tenemos el caso de, bueno, fue de público conocimiento en muchas redes sociales y temas de noticias, muchos niños y niñas extranjeros que cruzan en gomones, o sea, en balsas súper precarias, para venir a estudiar a Salta. Y si bien la frontera está cerrada y tuvimos un régimen del TBF que se implementó y que se empezó a funcionar relativamente bien, porque dentro de toda la historia migratoria de la región fue un caos. Yo estuve trabajando muchos años en frontera y fue un caos. Con el TBF se empezó a normalizar, pero hoy nos encontramos en una situación de pandemia que las fronteras están cerradas. Y ayer estuvo el ministro de Seguridad de la provincia en la zona, interactuó con la policía del local, con gendarmería, pero no deja de ser un tema que tienen que intervenir todos los organismos, provinciales, nacionales, municipales, como para rever, ¿no? Y esto a lo que me refería a cómo empezamos a manejar, porque antes de la pandemia quizás estaba un poco más organizado todo y estábamos todos por dentro del mismo carril. Pero llegó la pandemia y nos descolocó, ¿sí? Por decirlo de una forma, perdón. Y también con lo que mencionábamos al tema de que en la charla anterior se habló el miedo a lo nuevo. O sea, imagínense o imaginémonos que con la ley Videla, los que intervenimos en esto la considerábamos atroz. Con la ley migratoria se modificaron muchas cosas que fueron muy productivas, pero hoy por hoy creo que el gran parte de la sociedad y muchos funcionarios, ¿sí? De todos los estratos sociales y organismos, siguen viendo y seguimos viendo al migrante como lo raro. Y en eso ver raro, o sea, denota y saca quizás a veces lo peor de uno. O sea, cuando debería ser al revés. O sea, si uno es funcionario y está en el tema, debería ser flexible, entender la situación, analizarla. Pero bueno, se habló también en la charla anterior de que mucho tiene ahí que ver el tema del funcionario, el que está atrás del mostrador y cómo recibe al migrante, al abogado que va a representar algún caso puntual, un tema de detención o expulsión, modificar algunos reglamentos, decretos que habla en la ley, como para empezar a cambiar, ¿no? A futuro. Y como para cerrar y no aburrirlo, yo en su momento había hecho una tecnicatura de migraciones internacionales y en uno de los temas que habíamos tratado, nos hicimos un ejercicio de cómo proyectaríamos la Dirección Nacional de Migraciones o qué ideas podríamos aportar. Y a mí se me ocurrió en su momento, si bien migraciones es un organismo descentralizado, estaría genial, se me ocurre a mí, ¿no? Y haciendo futurología y una apreciación muy personal, de que en cada región o en cada provincia haya como una coordinación o una mini dirección de migraciones como para que llegue un tema de fondo, o sea, X, y se pueda resolver sin que tenga que intervenir Buenos Aires, como pasa no solamente en migraciones, ¿no? Creo que en muchos organismos nacionales,
como para agilizar un poco, ¿no? Y a esto me refería de hacerlo más expeditivo, y si hay un tema que urge, tener la capacidad y la potestad de resolverlo en forma expeditiva. Porque como bien dice Paula, o sea, hay muchas situaciones que loco, está dentro de la ley, pero por el que el empleado o el funcionario lo analiza de una forma, lo considera y se procede de tal forma, pero en definitiva, o sea, lo que está escrito es lo que está escrito y no hay mucha interpretación al margen que darle, ¿verdad? Pero creo que sí, habría que empezar a replantearse muchos temas de estos, que los que estamos en esto, y más allá, creo que lo hablo en forma personal, ¿no? Es un tema que me súper interesa y me atrapa independientemente de que sea funcionario. Pero bueno, solamente dejarle esa colaboración y aporte. Muy bueno, Walter. A ver, y pensando en lo último que decías, lo vinculo con lo que decías al comienzo, porque me parece que es algo súper importante cuando uno piensa esto que decía al comienzo, bueno, de estas piezas, lo que tiene que tener una política migratoria, que esto, que lo otro, que la dimensión de salud, de educación, una dimensión central en lo que vos decías, que es la realidad en muchísimas o provincias o pueblos o ciudades de frontera, o sea, que están cerca de la frontera, que la realidad, pensar la política migratoria en esa frontera desde la lente porteña, para poner un ejemplo clásico de todos los problemas que tenemos en cómo se piensan las políticas, está mal, porque la realidad de esas sociedades tiene que ver mucho con esas múltiples formas de vinculación a nivel familiar, a nivel laboral, educativo, desde cientos de personas que cada día pasan por un lado para trabajar y volver, o para estudiar para el otro lado y volver, o para ir de un centro de salud de un lado, o para ir al centro de salud de otro, y sus hijos están acá, y sus abuelos vienen de allá, esa es la realidad en muchísimas ciudades de Argentina. Entonces, al momento de pensar la política migratoria, esto de, no sé si una coordinación provincial, no importa el nombre, pero que tengan que puede haber cosas a nivel nacional, definiciones macro y otras cosas, objetivo, la ley, la igualdad de derechos, todo otro montón de cosas. Ahora, luego, desde el tránsito vecinal fronterizo, uno podría avanzar mucho más allá, para pensar como dinámicas de política migratoria que ya no mira a una sola política, que es una política bilateral, y ni siquiera bilateral a nivel nacional, casi diría entre dos ciudades que comparten historia, que comparten familias, culturas, espacios de trabajo. Tendrían que tener cierto grado de autonomía para como legislar, diríamos, no sé si sería la palabra más adecuada, esos espacios históricos de confluencia de esos pueblos, ¿no? Creo que eso falta y mucho. El TBF es un elemento administrativo importante para eso, y seguramente hay muchas prácticas de esa interacción que no conozco, pero me parece un elemento central, ¿no? Porque finalmente, y más ahora en pandemia, ¿qué pasó con todas esas lógicas en pandemia, con la frontera cerrada? Quienes vivían trabajando del otro lado, o estudiando del otro lado, o visitando a su mamá, lo que sea. No sé, no leí nada al respecto, pero seguramente ha habido gente que viene siguiéndolo y que viene como documentando qué rupturas o qué procesos, a veces incluso trágicos, se pueden haber dado en esos espacios de tanta vinculación, ¿no? y que incluso han sobrevivido a esta xenofobia o estos discursos nacionalistas, ¿no? Donde la ciudad de frontera, los discursos eran, bueno, sos de frontera incluso en términos de seguridad, ¿no? Sos el que evita que el otro, ese otro del que tengo miedo, ¿no? Como decías, venga, ¿no? Y rompiendo incluso eso, la vida real, no la ciudadanía real versus, de vuelta, ¿no? Esto de la interacción, ¿no? Me parece que es un elemento clave también en esto de pensar una política que tenga en cuenta todas las piezas, pero también las particularidades que puede tener una subregión en esos espacios. Nada, me parece súper importante lo que decías. Buenísimo. Este tema también es recurrente, lo conversamos con Diego Morales también la semana pasada, justamente el tema de fronteras como otro de los grandes temas que debería la Argentina abordar seriamente, ¿no? Varias cuestiones al respecto en relación al tema gestión fronteriza. Quizás podemos conversar, hacer en algún momento algún otro encuentro sobre la gestión fronteriza, el TBF. Y con gente seguro muy especialista en esos temas y que está trabajando
desde Salta o desde Misiones, desde muchas otras provincias, no sé, desde Neuquén, trabajando esa bilateralidad, ¿no? Esa unión de alguna manera de un lado a otro, venciendo la frontera política, diríamos. Exactamente. Creo que es bastante importante como tema. Bien. ¿Algún otro aporte? Gracias, Walter, y gracias, Pablo, por ese intercambio. Ya son 9:15. Yo tengo toda la noche, por mí no tengo ningún problema. Cuando estamos aquí, estamos trabajando, así que al servicio. Si tienen algo más que comentar, podemos saber alguna otra preguntita más. De lo contrario, podemos cerrar acá. Y les puedo también compartir la información una vez que terminemos la grabación sobre el tema certificados y demás, si alguien desea o necesita obtener alguno al respecto. Así que bueno, creo que estamos por ahora. Doy un segundito más. Pueden escribir por el chat o directamente el micrófono. Yo lo aprovecho para agradecerte, Paula, al colegio, a todo el instituto, nada, y saludar a tanta gente querida que anda por ahí, que la veo, ¿no? Sergio, Mario, Jessica, estaba Adriana, a Carla, Katia, Lila, en fin, no voy a ser injusto, pero hay mucha gente que el día a día se rompe el alma por estos temas, ¿no? Por la igualdad entre quienes vivimos acá, ¿no? Así que, nada, está buenísimo verlas y verlos por ahí. Así que un abrazo enorme. Buenísimo. Bueno, ahí te llegan los saludos, Pablo. Perfecto, bueno, esperamos que hayan disfrutado este espacio, de este encuentro. Quedamos atentos para los próximos, les vamos a estar informando por las redes. Y si tienen también temas de sugerencia o que les gustaría abordar, quedamos a disposición. Pablo, muchísimas gracias. Esperamos que esto sea realmente el primero de muchos espacios de encuentro que tengamos con vos a futuro. Ha sido realmente un gusto escucharte y compartir contigo este espacio. Un placer para mí. Gracias por la invitación. Nos seguiremos encontrando. Sí, esperamos que así sea. Felicitaciones por tu excelente trabajo y un reconocimiento, chapó, por lo que has hecho por las personas migrantes y por el país en general. La verdad es un laburazo colectivo, hay tanta gente haciendo una cosa impresionante, incluso y en condiciones muy difíciles. Y yo creo que esa, ¿no? Así como en pandemia decimos, bueno, las héroes son toda la gente de salud y otros. Acá hay gente que por este tema que se labura 15 horas al día y luego va a militar los derechos de las personas migrantes en lo que queda del día, ¿no? Y eso es admirable. La verdad que celebro eso especialmente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Milagros, por tu último comentario sobre las fronteras como espacio de encuentro de mestizaje, y no de conflicto. Cerramos con eso. Y bueno, muchas gracias. Seguiremos trabajando colectivamente. Hasta luego, buenas noches.